Pues buenos días, hermanos, ya estamos listos después de haber alabado a Dios, después de haberle adorado, pues ya estamos listos para nuestra prédica del día de hoy, ¿verdad? Si usted escucha por allá afuera unos sonidos, ¿verdad? Una ping, 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 es que están arreglando la avenida aquí principal de Casa de Dios y Puerta del Cielo, y pues gloria a Dios, ¿verdad? Así es que póngase atento, súbale al volumen, comparta el video. Los quiero felicitar a todos los hermanos que han estado compartiendo. Hemos llegado a más de 35 veces compartida la predicación, y obviamente eso se ha reflejado en las reproducciones que hemos tenido, entre 200 y 300 reproducciones del mensaje de la palabra de Dios, y eso es maravilloso, porque ese es el propósito de Dios, que su palabra pueda llegar hasta lo último de la tierra. Así es que póngase atento. Dios está obrando en nuestras vidas, Dios nos está bendiciendo de una manera maravillosa, hermosa, y todo es por su gracia y por su amor. Y en esta mañana vamos a compartir acerca de la palabra de Dios, acerca de por qué, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo tiene un porqué. Dice la palabra de Dios en Proverbios que así como la golondrina en su vuelo, el gorrión en su vuelo y la golondrina en su vagar, la maldición no viene sin causa. ¿Sí me escuchó, amado hermano? La maldición no viene sin causa. Y esta pandemia que estamos viviendo, pues es una maldición, pero tiene una causa. Y la causa, como muchas otras cosas que han pasado a través de la historia, lo vamos a ver el día de hoy. La causa de todas las maldiciones es el pecado, hermano. Así es que vamos a entrar de lleno a la predicación del día de hoy. Comparta la predicación con sus conocidos, y que la palabra de Dios pueda llegar hasta el último rincón de la tierra. Y lo que hoy quiero compartir en esta mañana, el tema es el siguiente: vida en lugar de muerte. Le vuelvo a repetir: vida en lugar de muerte, ¿verdad? Obviamente pues todo el mundo anhela vida, pero lo que estamos viendo es muerte. Pero la muerte es una maldición, hermano, y lo vamos a ver ahorita a través de la palabra. Y no hay maldición que no venga sin alguna causa. Así es que prepárese, porque en medio de tanta muerte, no de ahorita, desde la creación, a través de la historia, ha habido, ¿verdad? No solamente pandemias, guerras, genocidios y un sinfín de cosas que han provocado que la muerte, ¿verdad? Pues tenga que suceder, pero lo vamos a ver a través de la escritura. Vida en lugar de muerte. Así es que entramos de lleno y vamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 5, versículos 12, 17 y 21. Y vamos a ver cómo es que, ¿por qué prevalece la muerte? Versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Luego entonces, ¿qué es lo que le da origen a la muerte? El pecado, amados hermanos. Le vuelvo a leer: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por ese pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado es que, ¿qué es lo que trae como consecuencia? La muerte. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte, que todos pecaron. Versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es cierto, por el pecado de uno, ¿verdad?, reinó la muerte. ¿Cuánto más reinará, verdad, por uno la vida? Y ese uno es Jesucristo. Y ahí está la clave, ahí está el secreto. Sí es cierto, la muerte vino al mundo por el pecado, pero así como la muerte entró en el mundo por el pecado de uno, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo.
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos pasar de muerte a vida? A través de la abundancia, de la gracia y del don de la justicia que nos ha sido dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, ¿verdad? Si nosotros queremos que la muerte se vaya de nuestras vidas, se vaya de nuestra nación, se vaya del mundo, es necesario que la gente venga a la gracia y a la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Y por eso es importante que tú compartas el video y que compartas la palabra de Dios y que la gente pueda entender que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por un hombre entró el pecado y la muerte y reinó la muerte, pero por otro hombre, Jesucristo, ¿verdad?, abundó la vida. Y eso es lo que necesitamos recordar nosotros como hijos de Dios, pero que necesitamos enseñarle a la gente. Que la gracia todavía está activa hoy. La justicia de Dios por medio de Jesucristo. Versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, estos son principios, son leyes reales, universales, inmutables, que no cambian. El pecado se le concedió el derecho legal, ¿verdad?, a la muerte por el pecado. Pero la gracia viene a través de Jesucristo y eso nos da vida eterna. Y eso es lo que la gente necesita saber, que el pecado, ¿verdad?, trae como consecuencia muerte, pero que Jesucristo, la gracia y su justicia, trae salvación y vida eterna. Y eso es lo que necesita hoy escuchar la gente. ¿Y qué es lo que tenemos que estar declarando en estos tiempos? Vida en lugar de muerte. Dice la Biblia que venzamos con el bien el mal. Entonces, ¿cómo podemos vencer la muerte? Con la vida. ¿Y qué es lo que nos da vida? El sacrificio de Jesucristo, su gracia, su justicia. Entonces, eso es lo que hay que proclamar: vida. Y ahorita lo vamos a ver a través de la palabra, ¿verdad? Porque todo lo que está pasando tiene un derecho legal. Se ha dado derecho por el pecado, la muerte, por la gracia y la justicia de Dios a través de Jesucristo, la vida. Así es que pónganse muy atentos. Empezamos, amados hermanos. Desde el pecado de Adán y Eva, la muerte entró en este mundo por causa del pecado. Y hoy es la misma consecuencia, hermano. Por el pecado de la humanidad ha reinado la muerte hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien venció a la muerte y nos vino a dar vida. Entonces, si tú me estás escuchando y estás viendo la muerte y estás viendo que se está acercando la muerte, pues arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios y accede a la gracia y a la justicia de Dios por medio de Jesucristo, para que entonces prevalezca la vida. Y eso es lo que necesitamos proclamar en todo el mundo, en toda nación, que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, para quitarle el imperio al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y para darnos vida. Hablemos de vida en lugar de muerte. Adoremos a la vida en lugar de la muerte, hermano. ¿Verdad? Muchos se preguntan, ¿por qué tanta muerte? Pues tanta adoración a la muerte, hermano. Esas son leyes nada más, ¿verdad? De la siembra y la cosecha. La ley de la causa y el efecto. Si tú estás adorando a la muerte, pues ¿qué crees que es lo que te va a venir? Pues muerte. Pero si tú estás adorando a la vida, que es Jesucristo, pues eso es lo que vas a obtener. No solamente para este tiempo, sino para una eternidad. Jesús es la vida, amados hermanos. ¿Cuántos pueden decir, estoy de acuerdo? Jesús es la vida. Juan capítulo 10, versículo 10, declara lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. ¿Y cómo es que él puede hurtar y matar y destruir? Cuando hay pecado. Cuando hay pecado, entonces hay derecho a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, eso dice la ley. Pero Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
¡Wow! Y eso solamente por el amor de Dios, por su gracia, por su justicia. Por eso envió a Jesucristo, a su Hijo, ¿verdad? Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, lo único que debemos de declarar es una vida abundante. Hasta en nuestro diario vivir, en nuestras palabras, en lo que decimos, ¿qué debemos de declarar? ¿Qué debe de salir de nuestra boca? Vida en lugar de muerte. Cada vez que nosotros maldecimos o decimos cosas que van en contra de la palabra de Dios, estamos pecando y estamos sembrando muerte. Pero Jesucristo es el dador de la vida. Mira, y tan es real lo que te estoy hablando, que por eso hay tanto ruido allá afuera, porque el enemigo no quiere que escuches. Primero estaba pasando esa máquina que extiende la tierra, hoy día está pasando la aplanadora, está temblando aquí, hermano. Pero Jesucristo es la vida. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, hermano. Y eso es lo que tienes que hablar, y eso es lo que tienes que vivir, eso es lo que tienes que compartir. Eso es lo que tienes que hablar con tus vecinos, con tus familiares. No hablar de otras cosas, sino de la vida que Dios vino a dar por medio de Jesucristo. Él vino a poner la solución al pecado y a la muerte a través de Jesucristo. Entonces es necesario que toda la gente sepa estas cosas. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice lo siguiente, amados hermanos. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que necesita saber la gente hoy en día, hermano. Que el que crea en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es que un creyente, un cristiano, ¿verdad? Aunque se acerque la muerte, cuando un cristiano parte, hay paz, hay alegría, hay gozo. Porque aunque esté muerto, va a vivir, va a resucitar. Pero también va a vivir en este tiempo. Por eso nosotros, que Dios nos ha guardado la vida, es para que anuncies que gracias a Jesucristo. Mira, mucha gente se ha contagiado, muchos han muerto, pero otros no han muerto. ¿Y qué se preguntarán esos que no han muerto? Pues es que estoy muy sano, soy muy fuerte. No, es la gracia de Jesús que te permite vivir, pero para que anuncies que solamente en Él hay salvación y vida eterna a través de arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y abrirle nuestro corazón a Jesucristo para recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en ese momento pasamos de muerte a vida. Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Está hablando de a los que vivimos. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y mientras estamos vivitos, hermanos, es necesario que anunciemos que en Jesucristo hay salvación, hay perdón de pecados, hay gracia, hay justicia, hay vida. ¿Verdad? Todo lo que estamos viendo no se va a resolver, no va a cambiar, ¿verdad?, con la vacuna ni con el gobierno. Va a cambiar cuando los hijos de Dios empiecen a hablar de vida, empiecen a compartir vida y empiecen a enseñar a la gente que Jesucristo es la vida. Juan capítulo 14, versículo 6 dice lo siguiente. Está hablando Jesús y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Jesús es la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús. Entonces eso es lo que debe de saber la gente, que Jesucristo es la vida, que no es María, no es José, ¿verdad? No es Bartolomé. La vida es Jesús. El único que puede darnos vida en medio de todo esto que estamos viviendo es Jesús. En otras palabras, si tú estás vivo, es porque Jesús te ha dado vida, y vida en abundancia. Y aunque el enemigo se enoje, esa es la verdad, y la verdad nos hace libres. Y Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Eso dice su palabra, y Dios es fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo, porque Dios no miente. Él no se arrepiente de lo que dijo. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 10 dice lo siguiente: pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerta a causa del pecado, ¿verdad? Por el pecado el cuerpo es muerto. Por eso decíamos que por el pecado entró la muerte y la paga del pecado es la muerte. Pero si Cristo está en nosotros, el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros vivifica nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, ¿por qué no te has contagiado? ¿Por qué no te has muerto? Porque el Espíritu que mora en ti vivifica todo tu cuerpo mortal. Gracias a Dios. Tanto se preocupa Dios por nosotros que Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará en ustedes, el cual vivificará su cuerpo mortal. Y eso es lo que tenemos que compartirle a la gente, que todo aquel que se arrepiente y le pide perdón a Dios, pasa de muerte a vida, recibe a Jesucristo en su corazón, recibe el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que vivifica los cuerpos mortales. La gente que ha sobrevivido no es porque sea muy fuerte, porque sea muy valiente, sino por la gracia de Dios. Y en el caso de los creyentes, porque el Espíritu Santo vivifica sus cuerpos. En el nombre de Jesús. Qué hermosa palabra. Romanos capítulo 8, versículo 1, 2, 5 y 6 dice lo siguiente, amados hermanos. Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la clave. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme al pecado, sino conforme al Espíritu. Porque la carne te lleva al pecado y a la muerte, pero el Espíritu Santo te vivifica. Versículo 12, pongan mucha atención en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerden, amados hermanos, que estamos hablando de leyes. Leyes de Dios. La ley del pecado es la muerte. Pero existe otra ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual me libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿por qué está muriendo tanta gente, hermano? No hay que preguntarse, no hay que ser muy sabio, por el pecado. Porque han pecado, porque hay tanto pecado en la humanidad, ¿verdad? Dios estableció sus mandamientos. Y sus mandamientos no han sido abrogados. Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y si nuestro Señor Jesucristo la cumplió, pues nosotros la tenemos que cumplir. Apartándonos del pecado, en arrepentimiento, dándole la espalda al pecado y caminando en el Espíritu Santo. Y cuando nosotros empezamos a vivir y a caminar en el Espíritu Santo, entonces estamos viviendo bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Qué maravilloso, qué glorioso, que son leyes, hermano. Así como las leyes terrenales que existen y que si las transgredimos nos hacemos acreedores a una sanción, pues las leyes de Dios con muchísimo más razón, hermano. Si nosotros pecamos, nuestra paga es muerte. Pero los que estamos en Cristo Jesús ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, sino bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa ley nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que son de la carne, escúcheme bien, hermano, los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, amado hermano, si tú eres de la carne, vas a estar pensando en la carne, en el pecado, y como consecuencia la muerte te va a alcanzar. Pero si tú eres del Espíritu, entonces piensas en las cosas del Espíritu. Y el Espíritu es el que te vivifica, amado hermano. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Verdad? Entonces de ahí, ¿por qué siempre le estoy diciendo, ya no ande pecando, hermano? Ya no anda haciendo cosas que desagradan a Dios. Hoy usted le tiene que quedar bien claro, dice aquí versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque la carne quiere pecar, quiere los deleites. Entonces por eso, ¿verdad? Siempre le estoy diciendo, apártese ya del pecado, apártese de andar haciendo cosas malas, cosas que no le agradan a Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, hermano. ¿Cuál es la mejor vacuna contra ese virus? El ocuparte del Espíritu, hermano. Porque el Espíritu es, la vida en el Espíritu es vida y paz. Pues si tú caminas en obediencia a Dios, ¿verdad? Guardando sus mandamientos, estás viviendo en el Espíritu, y eso es vida y paz. Y eso concuerda con lo que me dijo mi amigo, ¿verdad? Ahorita se me fue su nombre, que me compró mi libro y que me escribió y que me dijo, le digo, ¿qué estás haciendo para combatir este virus? Pues amar al prójimo, no guardar odio, no guardar rencor, no guardar resentimiento, alimentarme sanamente. Casi me quiso decir, me ocupo en el Espíritu en lugar de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y no solamente vida, sino paz, hermano. Entonces, qué hermoso es Dios, hermano, a través de su palabra. Tú sabes, si quieres morir, síguete ocupando de la carne, de los deseos de la carne. Pero si quieres vivir, ocúpate en el Espíritu, porque eso es vida y paz. Fíjate, entonces en medio de tanta mortandad, de tanta cosa, tú vas a tener vida y vas a tener paz. ¿Y qué es ocuparte en el Espíritu? Pues vivir una vida en santidad, vivir una vida de oración, una vida de adoración, una vida de meditar su palabra, de hacer el bien, de ser piadoso, de ayudar a los necesitados, hermano. En el nombre de Jesús. Hoy Dios nos está dando la clave para que podamos salir libres de toda esta plaga, de toda esta muerte. Pero necesitamos vivir una vida en el Espíritu, amados hermanos. Una vida en el Espíritu. Segunda de Timoteo 1:10. Ya vamos a terminar, hermanos. Pero creo que ha sido muy sustanciosa esta prédica. Segunda de Timoteo 1:10 está hablando de la gracia de la que nos ha dado Dios por medio de Jesucristo, gracia y justicia. Dice, pero que ahora ha sido manifestada la gracia por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que vino la gracia a nosotros que merecíamos la muerte? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio? ¿Por qué? Por su gracia, por su justicia y por su amor. Entonces, ¿qué necesita escuchar la gente? Vea que para evitar la muerte tiene que venir a la vida, que es Jesús. Y ese es nuestro trabajo y esa es nuestra responsabilidad, anunciar que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Pues tanta muerte. Vuelvo a repetir, el cual Jesucristo quitó la muerte, la quitó, hermano, la muerte, y sacó a luz la vida. Y
Y no solamente la vida, sino la inmortalidad. ¿Por qué sacó a la luz la vida y la inmortalidad, hermano? Por el Evangelio. Y ahí está la clave. ¿Qué necesita escuchar la gente que está en muerte, que está en tinieblas? El Evangelio. El Evangelio de Dios, la palabra de Dios, las buenas nuevas de Jesús, para que sea quitada la muerte de las vidas de las personas y sean sacadas a la luz y a la inmortalidad por el Evangelio glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios es hermosa porque ella se interpreta a sí misma. ¿Cómo es que la gente puede pasar de muerte a vida y de tinieblas a luz y a la inmortalidad? Por el Evangelio. Entonces tú y yo necesitamos estar pregonando el Evangelio a través de las redes sociales. Me decía el pastor David, me preguntaba el día de ayer si íbamos a abrir hoy la reunión general, y yo le dije que no, porque nada más está permitiendo que venga el 20% de la congregación. Para nosotros son como 20 personas. Y le decía yo, y las 20 personas que están llegando, o las que estaban llegando, las 60 personas, todos son cristianos. Y a los que les tiene que llegar el Evangelio es a los no cristianos, hermano. Y usted que ya es cristiano, pues guardar su salvación con temor y temblor. Ay, si sigo en los deseos de mi carnota, me voy a ir a la muerte. Pero si vivo por el Espíritu, voy a tener vida. Por la gracia de Dios, de Jesucristo, Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por la palabra de Dios. Y dice Romanos 1:16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces hoy más que nunca, hermanos, debemos de hablar de vida y no debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para vida. No solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Así es que con ese pensamiento yo quisiera que oráramos y que usted tenga esto bien grabado en su mente y en su corazón, de que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por supuesto, si tú te ocupas del Espíritu Santo, pues tu anhelo va a ser compartir el Evangelio. El Evangelio que Dios, ¿verdad?, nos ha dado para que nosotros lo anunciemos y para que por medio del Evangelio, ¿verdad?, sea quitada la muerte, sea sacada a luz la vida y la inmortalidad por el poder del Evangelio. Vamos a orar. Ore ahí en su lugar, comparta esta palabra, medítela y empiece a vivir en el Espíritu. Por el amor de Dios, ya no peleen, ya no discutan, ya no se ofendan. Bendigan en lugar de maldecir. Oren por sus enemigos. Les mandé un versículo en la mañana, Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero si no estamos haciendo el mal, es que todavía estamos en la carne, hermano. Pero si vivimos en el Espíritu, entonces vamos a hacer el bien y vamos a proclamar vida. Cada vez que nosotros nos conducimos como hijos de Dios, estamos transmitiendo vida. En medio de este mundo de muerte, nosotros somos vida en Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, y en esta hora, Señor, tú nos das, ¿verdad?, tu palabra, Señor, para descansar en ella y para saber, Señor, que tú venciste a la muerte y que la muerte solamente tiene poder sobre nosotros cuando hay pecado en nuestras vidas, porque por el pecado entró la muerte y reinó la muerte,
pero por tu sacrificio, por tu gracia y por tu amor, reinó la vida. Y ahora todo aquel que viene a ti, arrepentido de sus pecados, para pedirte perdón y abrirte su corazón para recibirte como Señor y Salvador, entonces, Señor, tú le das vida. Y a partir de ese momento, Señor, tú le llenas con tu Espíritu Santo, el cual vivifica nuestros cuerpos mortales. Y si vivimos en el Espíritu, en la ley del Espíritu de vida, la ley del pecado y de la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Te bendecimos en esta hora. Gracias, Señor, porque por tu gracia tú quitaste la muerte y sacaste a la luz la vida y la inmortalidad por tu palabra. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Compartan la predicación, amados hermanos. Tenemos reunión el martes, ya les avisaré si será presencial o seguiremos transmitiendo. Por lo pronto, comparta la palabra a través de compartir este video. Que Dios les bendiga y por favor mediten en la palabra. No sean necios sino sabios. Que la palabra no les entre por un oído y les salga por el otro. Guárdela en su corazón y escríbala en su mente. Que Dios les bendiga y nos vemos el día martes. En el nombre de Jesús.